Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo el horario. Si nos está viendo en vivo, es buenas tardes. O si nos está viendo en otro lugar del mundo, pues en el horario que usted esté, le damos la cordial bienvenida a nuestro tiempo en la palabra de fin de semana, esta santa convocatoria de los domingos, 3 de la tarde con 7 minutos. Estamos listos, estamos preparados, cargados de dinamita espiritual. Tenemos como siempre una palabra de Dios, Dios nos ha hablado. Procuramos venir aquí no a interpretar a Dios, sino a interpretar lo que Dios nos dice, porque poner en un contexto humano lo que una boca divina habla es el desafío más grande de todo predicador. Y no decir así dice el Señor cuando no dice el Señor así. Tenemos ese cuidado y quiero que comparta la transmisión. Ahí dice compartir, compártala. Déjenos saber desde dónde nos está viendo. Hagamos relaciones, ¿verdad? Estamos en tiempos de pandemia, de aislamiento físico, pero no tenemos aislamiento social, ¿ok? Eso es clave. Entonces compártanos su nombre, de dónde nos sintoniza y también comparta la transmisión. Tome libreta, tome pluma, porque estos mensajes no son para endulzar las emociones ni para activar la memoria. Tampoco es para un reconstituyente espiritual, para sentirme nice. No, estas son enseñanzas, son bloques espirituales que te van a ayudar a tu edificio espiritual. Por favor, le pido, la manera de honrar y respetar a un hombre de Dios es escribir, para no olvidar lo que Dios habló a través de él, y luego leer y releer. Mire, Dios es tan sabio que dejó que su voluntad se escribiera, porque es mejor pálida tinta que brillante memoria. Escriba, por favor, se lo pido. Escriba y luego estúdielo, luego impártalo, luego compártalo, luego repártalo y vívalo. Esto es muy importante. Estoy hablando acerca de la iglesia que escribe la historia. El domingo pasado hablé de la iglesia que prevalece. Y esto voy a empezar de donde dejé el mensaje anterior y voy a impartir algo que el Señor impartió a mi vida. Quiero que vayan conmigo para poner un marco de referencia a Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, y luego nos vamos a ir a Efesios capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice Mateo capítulo 3, versículos 18 y 19 de la siguiente manera: y yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta roca, Petra,
edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, vacío, infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino. ¿A quién? ¿A ti, a Pedro, como lo interpretan los hermanos católicos, o a ti, la iglesia? Esa es una buena pregunta. Está claro, a ti, iglesia, a ti, eclesía, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 9. Mire lo que eclesía hace, lo que la iglesia hace desde la mente eterna de Dios. ¿Para qué fue puesta en la tierra? Dice el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ese misterio es la iglesia, estaba escondido. ¿A dónde estaba escondido? En Cristo. Cristo tuvo que morir. Cuando le ensartaron la lanza, salió sangre y agua, que representa el sacrificio vicario de Jesús y el parimiento, si se puede, el alumbramiento, como usted lo quiera ver, de la iglesia. De eclesía estaban haciendo. Eclesía nace en un contexto de dolor. Por eso eclesía soporta dolor, supera dolor y atraviesa dolor. Otra vez, eclesía nace en un contexto de dolor. Cristo no la parió en unas vacaciones que tuvo en la isla de qué sé yo, de Cuba, en las playas de Cuba, en las playas de Puerto Rico. Eclesía no nace en un tiempo de feria patronal. Eclesía no nace en un tiempo de ocio de Jesús, de descanso, de meditación. No, eclesía nace en el punto más alto del dolor de Jesús. Por lo tanto, eclesía no le tiene miedo al dolor. Eclesía no se corre con el dolor. Eclesía no se raja ante el dolor. Eclesía no deja su asignación por el dolor. Eclesía entiende el dolor, supera el dolor, soporta el dolor y atraviesa el dolor, porque nació en un marco legislativo de dolor. Ahora escuche lo que dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo. Dice, el misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, la iglesia es puesta en la tierra para dar a conocer por medio de ella, esto es clave, a los principados y potestades en lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Escúcheme esto. Jesucristo se para delante de sus discípulos ante la provocación de los religiosos y los políticos y les dice, llegó la hora de abrirme por dentro. Y como semilla eterna que carga vida increada adentro, se abre y le dice a los discípulos, yo cargo adentro la iglesia, ¿ok? Y los he tomado a ustedes para que porten lo que yo cargo por dentro. Si pudiéramos decir esto, Cristo cargaba algo escondido y Pablo dice que es un misterio. En otra carta a los Filipenses dice es un tesoro. Este misterio lo tenía escondido Cristo y no lo quería revelar en cualquier momento. Lo iba a revelar cuando el Padre le diera señales de que tenía que revelarlo. Lo anduvo escondido por 30 y pico de años hasta que llegó el momento de revelarlo para después en la cruz manifestarlo. No se puede manifestar lo que primero no se ha revelado. Revelación viene primero, porque si no hay luz no puede haber creación. Cuando usted entra a su casa y quiere ordenar su casa, usted no puede ordenarla en oscuridad, usted tiene que poner luz. Por eso es que el Padre en Génesis capítulo 1 lo primero que crea es la luz y después pone orden. Donde no hay luz hay desorden y para crear orden necesitamos luz. Luz significa que luz tiene que ver con el juicio de Dios. ¿Sabía usted eso? En Juan capítulo 3 versículo 19, Jesucristo dice, porque este es el juicio, esta es la condenación, que la luz vino y los hombres prefirieron las tinieblas. Cuando Dios va a juzgar algo, no le pega un garrotazo a la persona que va a juzgar, le manda luz, porque iluminación
en la conciencia del hombre es lo que se necesita para poder detectar entre lo bueno, lo malo y lo excelente. Vamos a incluir uno más: lo bueno, lo malo, lo excelente y lo divino. Entonces aquí Jesucristo está trayendo luz y dice: la iglesia fue puesta en la tierra, no, escuche esto por favor, y aquí voy a comenzar. La iglesia la dejó Cristo en la tierra, pariéndole en dolor, no para cumplir los sueños personales de ningún hombre. Ojo, la iglesia no fue dejada en la tierra por Cristo, establecida. Cristo no la dejó como quien la deja. No, Cristo la estableció. Cristo la constituyó. La Biblia dice, y Él constituyó. O sea, todo lo que pasa con la iglesia es legal en el Espíritu. Jesús no parió a la iglesia en la cruz del Calvario para que fuera una entidad como una ONG que esté encargada de darle de comer a los pobres. Ojo con esto y póngame atención. O para agarrar los que están desposeídos y los que están maltratados y darles respuesta. No. La iglesia no es un centro de beneficencia, aunque tiene su departamento de ayuda social. No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando, que la esencia, corazón, nervio y motor de la iglesia no es ese, es otro. El apóstol Pablo, puesto en altura espiritual, dice que la iglesia existe para anunciarle a los principados y a las potestades en los lugares celestiales el propósito de Dios. ¿Oyó esto? La eclesía tiene una acción, tiene una proyección primariamente espiritual. Por eso trabaja con el espíritu del hombre. Yo le decía la vez pasada a la iglesia que una maestra de matemáticas de primer grado o de segundo grado en nuestras escuelas públicas, que dan todas las materias ellas, va un niño con zapatos rotos, ella no va a detener la clase de matemáticas para enseñarle al niño el dolor que se siente andar con zapatos rotos. No, ella va a dar la clase de matemáticas por encima del dolor que sienten los pies de ese niño porque anda con los zapatos rotos. Alguien me podría decir, pero eso es cruel, es inhumano. La maestra debería de ir al mercado a comprarle un par de zapatos. Sí puede, pero no podrá comprarle un par de zapatos siempre y a todos los muchachos que andan con los zapatos rotos. Lo que estoy tratando de decir es que nosotros tenemos una idea que la iglesia o los que están en posiciones de liderazgo están puestos ahí para suplir la necesidad humana básica del ser humano. Entonces una maestra de la escuela enseña matemáticas, traspasa el dolor de ver a un niño descalzo, un niño que no come muy bien y que las condiciones higiénicas y físicas de la iglesia no están como ella quisiera, pero ella se enfoca y dice: estudia, hijo, aprende matemáticas, aprende ciencias sociales, aprende filosofía, aprende sociología, aprende ciencias naturales, aprende, estudia, gradúate. ¿Por qué? Porque si te gradúas, compras los zapatos que tú necesitas. ¿Vio? Entonces no te da pescado, te enseña a pescar. Para que cuando tengas hambre no andes buscando a este y a lo otro, ni detrás de un político, sino que para que tengas una necesidad la puedas suplir porque te enseñaron el arte de pescar. Aquí lo que estamos hablando es que la iglesia se hizo muy humana, entre comillas. La iglesia casi tomó el lugar de una ONG. Por eso es que cuando aquella mujer rompe el perfume de alabastro en los pies de Jesús, y Judas dice: hey, hubiéramos vendido eso y se lo hubiéramos dado a los pobres, Jesucristo contesta algo que muy poca gente quiere tocar: a los pobres los tendréis siempre. ¿Sabe por qué? Porque la idea de la gente muy social es que piensa que todo tiene que ir dirigido hacia el pobre que sufre de hambre. Pero la iglesia viene a establecer un fundamento espiritual. Porque cuando el espíritu se arregla, todo lo demás se va a arreglar. Usted es un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo físico. Y usted no puede, escuche esto, darle prioridad a lo físico cuando descuida lo espiritual. Toda la pobreza externa de la raza humana procede de la pobreza interna de su espíritu. Cuando arreglamos la fuente, arreglamos el ducto. Cuando arreglamos la fuente, arreglamos el lugar por donde sale el producto. Cuando arreglamos la fuente adentro, arreglamos el escenario afuera. Eso es la iglesia. Eso es lo que dice Pablo. La iglesia existe para anunciarle a las potestades y a los demonios
demonios del aire, a los arquitectos de las atmósferas, quién tiene la orden, quién tiene el propósito. Y cuando arreglamos lo espiritual, lo natural cae por un asunto orgánico, cae en su lugar. La pobreza, la enfermedad, la falta de conexión, el desánimo, la frustración, la depresión, todo eso, nosotros le buscamos ayuda desde afuera. Y él dice, escuchen, la iglesia fue puesta para tratar asuntos internos, asuntos espirituales de las potestades del cielo y del espíritu del hombre. Cuando la iglesia entienda eso, la iglesia va a comenzar a volver a ser poderosa, porque va a cambiar cosas desde su esencia, desde su génesis, desde su escenario original. Va a cambiar cosas desde el espíritu. No va a necesitar hacer leyes para que la gente no aborte. Porque si usted hace una ley para que la gente no aborte, la gente no va a abortar legalmente, pero la gente va a buscar clínicas, clínicas ilegales para hacer eso. Porque no se quitó el motivo del corazón, se trató la acción. La ley solo trata la acción, pero la ley no trata la intención. La iglesia no está para poner leyes a través de las cuales el hombre cumpla, entre comillas, algo que a Dios le agrada. No, la iglesia existe para establecer leyes en el espíritu que cambien los motivos del hombre para que no haga ciertas cosas sin que no haya necesidad de poner leyes humanas. Se va al Congreso Nacional y se establece una ley y dice, se prohíbe el aborto. Muy bien, estoy a favor de esa ley. Ahora dime, ¿se cancelaron los abortos? Si la ley de Dios dice no matarás, si la gente sigue matando, ¿puede creer eso? Uno de los 10 mandamientos del Padre dice no matarás y la gente sigue matando. ¿Por qué? Porque la ley no puede convencer el corazón. La ley castiga el acto externo, pero la ley no trata con cosas internas. Entonces, para eso Cristo dice, ocupamos eclesía, porque están los 10 mandamientos que mi Padre le dio a Moisés en el Sinaí, pero la gente no los está cumpliendo. Inclusive antes de la ley, ya Caín había matado a Abel, ya la muerte estaba rondando el alma del ser humano. Ya la gente estaba haciendo cosas. Moisés mató a un egipcio. Lo mató. Y no era un asesino, no era un tipo colérico. Sencillamente hay algo en el ser humano que tiene que ser modificado desde adentro. Las leyes sirven para amordazar la acción externa, pero la ley no toca el motivo interno del ser humano. Para eso existe la iglesia. La iglesia no existe, ponga atención, para escribir, para engrandecer el nombre de una persona. La iglesia existe para dar a conocer la grandeza del Dios dueño de la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en las regiones celestiales. Y escúcheme, por eso le dice a Pedro, Pedro, tú eres Petros, yo soy Petra, tú eres piedra, yo soy roca. Y sobre esta roca que soy yo, fundamento, único fundamento, va a estar basada la eclesía. Pero ocupo hombres que sean del mismo material. No son igual que yo en el contexto eterno y en el contexto de grandeza y de majestad. Pero ocupo hombres que sean sólidos también. Ocupo hombres que tengan carácter también. Porque piedra carga piedra. Nadie puede llevar algo que sea más pesado que él mismo. Ustedes, para que puedan llevar esto, ocupan tener un carácter firme, un carácter de Petros. Solo Petros puede cargar Petra. Y Petra solo soporta Petro. Lo que estoy diciendo es que la iglesia ha sido manejada por una mente muy liviana, por hombres con mentes muy dubitativas, con hombres muy humanos que piensan que la iglesia es un centro de beneficencia, una ONG donde se le da de comer a la gente, donde se le atiende bien, su estima está bien, se le da un feeling bueno para que vivan agradablemente. No, es más que eso. La iglesia penetra las entrañas del ser. La iglesia trata con asuntos espirituales. La iglesia confronta los poderes de las tinieblas. La iglesia está creada para penetrar regiones del espíritu, del diablo y del ser humano y cambiar todo. Cuando cambia la esencia, cambia todo por fuera. Y Cristo dice, yo voy a edificar mi iglesia. Nadie más la va a edificar. Nadie puede edificar la iglesia. Cristo le edifica. Los hombres y mujeres que hacemos el esfuerzo humano por traer una palabra que direccione a la iglesia, aún nosotros
estamos hablando, prestándole la voz, prestándole nuestra humanidad a Cristo. Cristo está edificando la iglesia a través de nosotros. Yo no estoy edificando la iglesia. Cristo le está edificando a través de mí. Yo no estoy diciéndole a la iglesia lo que tiene que hacer y lo que tiene que ser. Yo estoy diciéndole a la iglesia, Cristo está diciéndole a la iglesia a través de mi boca imperfecta, de mi humanidad imperfecta, de mi voz imperfecta y humana, lo que Él está haciendo en la iglesia. ¿Y sabe por qué le dice yo edificaré la iglesia? Porque todo líder gobierna afuera con el diseño que carga dentro. Por eso usted ve la clase de gobernantes que tenemos afuera, todo lo que tocan lo pudren, porque lo que tienen dentro es corrupción. Ningún corrupto puede hacer una obra buena afuera que no se impregne de corrupción. El hombre gobierna afuera con el diseño de gobierno que él carga por dentro. O sea, ¿podrá salir algo bueno de lo malo? No. Tampoco se tiene que hacer algo malo para producir algo bueno. No. Lo bueno produce lo bueno y lo malo reproduce lo malo. Y Cristo dice, a la iglesia no me la tocan. Ustedes serán la iglesia, formarán parte de la iglesia, pero a la iglesia la edifico yo. ¿Por qué? Porque yo cargo el diseño de ella, porque el Padre me dio el diseño, porque la cargo por dentro, porque voy a pagar el precio y porque aun cuando la iglesia se desconfigure, yo volveré con mi Espíritu Santo para darle el diseño y darle la diagramación correcta que yo cargo adentro. Por eso cuando un carro Ford se daña, lo mejor es llevarlo a la Ford, porque la compañía que vende los carros Ford tiene los repuestos originales. Cuando la iglesia se desconfigura porque el hombre metió su mano y porque evitó que Cristo la diseñara. Entonces Dios golpeó la mesa y dijo, señores, ahora quiero diseñar la iglesia. Ahora quiero rediseñar la iglesia, quiero resetear la iglesia, quiero reiniciar la iglesia, quiero darle el formato que siempre tuvo. ¿Y sabe dónde nos está llevando? Primero nos llevó al quebranto, primero nos llevó a reconocer nuestros pecados, segundo nos llevó a la humillación, tercero nos llevó a entender de que por más poder que nosotros tengamos sobrenatural, por más revelación y por más, qué sé yo, llamamiento, si Dios dice esto no se abre, esto no se abre. Hasta que la iglesia se vuelve a configurar. Deme chance que estoy tratando de terminar la introducción para entrar en el mensaje. Cristo le está dando la forma, el diseño lo cargo yo, dice Jesús. El diseño lo tengo yo adentro. Ustedes no vayan a inventar con la iglesia. Con la iglesia no se inventa, porque la iglesia no es un laboratorio donde prueben ratas, medicinas a ver si funcionan. Y si se muere una simple rata, traigan otra. No, la iglesia no es un laboratorio humano. La iglesia es el diseño de Dios para la tierra, el diseño perfecto que no necesita aditivos ni ideas humanas. Nosotros no estamos aquí para decirle a Jesucristo, disculpe Señor, y no cree que esto se puede implementar. No, Él tiene el diseño perfecto y Él sabe cómo hacerlo. Y le dice a Pedro, Pedro, yo quiero que sepas algo. Esto se requiere de carácter, porque lo que vamos a hacer aquí son cosas poderosas. Pedro, ocupo que entiendas algo. Mire, estas palabras no están inocentes ahí. Ahí hay palabras hermosas y palabras claves como Petros, Petra, llaves, reino, Hades. Petro, Petra, llaves, reino, Hades. Escúcheme, esto es prevalecer, esto es clave. Esas palabras no las sacó Jesucristo porque se le ocurrió decirlas. Ese discurso lo traía grabado en él. Él dijo, cuando yo presente a Eclesía, tengo que presentarla sabiendo cómo funciona. Número uno, Eclesía tiene un fundamento sólido, es Cristo. Esta no es mi iglesia, yo soy iglesia y pertenezco a Cristo. ¿Ok? Escuche esto por favor. Jesús usó estas analogías porque lo que está tratando de decirle a los discípulos y a las generaciones es trascendental. Lo que yo haré desde la iglesia tiene un sentido inscriptivo. Apunte eso ahí. Lo que la iglesia va a hacer, lo que voy a hacer a través de la iglesia, tiene un sentido inscriptivo en el ser humano. Sígame acá, encierre esa palabra, ya se la voy a explicar. Así como lo que se graba en piedra permanece. Por eso utilizó los términos, tú eres Petros. No le dijo Kefas. No le dijo Kefas. Él se llamaba Kefas. Le dijo Petros. Trae algo sólido. Le cambió el nombre.
al cambiarle el nombre, le cambia la genética, la esencia, el destino, la impronta, es una impronta nueva. Y dice, tú eres Petros, piedra, y sobre esta roca, que es la iglesia, es el fundamento. Lo que está diciendo ahí, todo lo que la iglesia va a hacer, va a permanecer. No dijo arena, no dijo madera, no dijo hoja, no dijo poema, no dijo canción, dijo piedra, dijo roca. Escuchen esto, por favor. Lo que yo haré desde la iglesia, discípulos, tiene un sentido inscriptivo en el ser humano. Así como lo que se graba en piedra permanece, así es lo que yo haré desde la iglesia. Tengo la intención de que lo que yo voy a hacer desde la iglesia, ojo acá, y que lo que la iglesia va a hacer queda grabado en la gente. La iglesia, por eso te dije, va más allá de un centro de beneficencia. Va más allá de una organización no gubernamental. Va más allá de una ayuda social. Todo eso está bien. Eso lo tiene que hacer la iglesia y la no iglesia. Eso lo puede hacer cualquiera. Escúcheme, la ayuda social la pueden hacer los evangélicos, los cristianos, los católicos, los musulmanes, los mormones, los Hare Krishna, los testigos de Jehová. Pero esto que está hablando Cristo solo lo puede hacer eclesía. Hay algo que solo iglesia puede ser. ¿El qué? Escribir como en piedra en el destino de la gente. Grabar la vida de la gente. Grabarles el qué? El propósito eterno. Solo la iglesia puede impartir al hombre el propósito eterno. La gente anda buscando afuera lo que perdió por dentro. Nunca puedes encontrar afuera lo que ya se te sembró por dentro. ¿Sabe lo que hace eclesía? Eclesía tiene el poder para llevarte a descubrir algo y escribírtelo, inscribírtelo, escribírtelo como en piedra. Eso está diciendo que la iglesia tiene el poder de marcar destinos, de marcar propósitos, de marcar rutas y de abrirle espacio a la eternidad al ser humano. Esto fue tan cierto que todos los apóstoles murieron por esa causa, porque Cristo les inscribió, no les escribió. Ya le voy a explicar eso. Les inscribió el propósito. Cristo se fue, Jesús se fue para el cielo. Y cuando le tocó a Pedro morir, dijo, hey, tú vas a morir por un tipo que ni se sabe si es cierto que existe. Mátame, le dijo. ¿Por qué? Porque lo que él escribió desde la iglesia está grabado como en piedra. Yo no concibo eso de que, ay, me cambié de iglesia, ay, me cambié de ministerio, ay, me cambié de congregación. Usted lo que menos tiene es inscripción interna. Usted es nube sin agua, porque lo que hace una nube importante es el agua. ¿Y sabe qué significa agua en la Biblia? Palabra, rema, revelación. Nube sin agua, viajan de un lado para otro porque el viento las empuja. Porque las nubes sin agua no tienen esencia, no tienen peso, no tienen nada que las haga, que las sostenga. Pero las nubes con agua son pesadas, no las mueve cualquier viento, a menos de que choquen entre ellas, se rompan y descienda la lluvia. Eso es lo que está diciendo. Pedro no murió de muerte natural, Jacobo no murió de muerte natural, Matías no murió de muerte natural, Pablo no murió de muerte natural. Todos ellos murieron por una causa, murieron muertes dolorosas. ¿Sabe por qué? ¿Y sabe por qué no renunciaron? ¿Sabe por qué no soslayaron su compromiso? Porque ellos habían sido inscritos por dentro. Eclesía, Cristo esculpió propósito en ellos a tal grado que Cristo, a años de haberse ido, no se les había apagado la pasión, el fuego, la osadía, el decreto, la vida, la esencia, el ánimo, la impronta. Y dijeron, mátanos como quiera. Juan Knox muriendo en una hoguera, cantando una canción diciendo, hoy matan a un pato silvestre, pero mañana nacerá un cisne. Y el día después nació Juan Wesley. Juan Wesley fue el que revolucionó toda Inglaterra por una sola razón, porque estos hombres no entendieron la iglesia como un centro de ayúdenme. La iglesia para ellos era la institución de Cristo en la tierra que inscribía destinos en el alma del hombre. Eso de traiciones no existía en estos tiempos. Eso de abandono de asignaciones no existía en este tiempo. Porque la iglesia era iglesia,
porque la iglesia andaba con un cincel inscribiendo en el corazón de la gente los propósitos eternos. Hoy, como tenemos un montón de gente emotiva, emocionalmente disociada, emocionalmente mal, una iglesia motivadora, iglesia simplemente de good feelings, iglesia simplemente de buena alabanza, pero no inscriben nada en la vida de la gente. Por eso la gente sigue tan aguada como siempre, y cualquier viento los mueve, porque son nubes sin agua. La iglesia, dice Cristo, número 1, yo le edifico. Número 2, tiene la consistencia de una roca, y la número 3, ella está puesta en la tierra para hablarle el propósito de Dios, anunciarle el propósito de Dios a las potestades del aire, a los principados de las tinieblas. Ellos saben quién está en la tierra, porque la iglesia es la voz legal de Dios para anunciarle al infierno que puede retroceder y que tiene que retroceder. Si te arrependa, Rabay Cabras. En Grecia existía lo que se llamaba la epigrafía. La epigrafía era la ciencia, hoy es la ciencia, que estudia los textos inscritos, no escritos, inscritos en material duro, piedra, cerámica o metal. Esa ciencia que estudia las inscripciones en piedra, cerámica o metal se llama epigrafía. ¿Y saben por qué? Los griegos lo hacían así, porque había un principio legal. Lo que se escribía en papel, o acá, pongan atención, toda ley que se escribía en papel o en papiros era una ley menor. Las leyes menores de no alto impacto, las leyes modificables, o como ellos llamaban, las leyes imperfectas, las leyes de categoría inferior, se escribían en papiro, porque a la hora que no quisieran, la ley simplemente se agarraba y se rompía. Pero las leyes superiores, las leyes no modificables, las leyes de categoría superior, las leyes, lo que ellos llamaban las leyes perfectas, se grababan en piedra. Escrito en piedra, dice, para la mente hebrea, eso es para siempre. Otra vez, yo quiero que conozca el contexto histórico en el que se escribió esto. Para la mentalidad romana, para la mentalidad judía, para la mentalidad griega de esos tiempos, lo que se escribía en piedra quedaba para siempre. Por eso Cristo dice, tú eres piedra y yo soy roca. Y lo que va a hacer el Padre en mí es escribir. Y lo que yo voy a hacer en ustedes es inscribir. Él va a inscribir, yo voy a inscribir. Y lo que el Padre inscriba en mí y lo que yo inscribo en ustedes es para siempre. No es modificable, no es imperfecto, no es menor, no es inferior, es superior. Aquí no ocupamos la epigrafía del Espíritu Santo, que venga a leer qué fue lo que Dios. Por eso encontramos cosas tan potentes en la Biblia que dicen, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jeremías 31. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que vosotros esperáis. ¿Viste? ¿Viste que Dios sabe lo que está haciendo contigo? ¿Viste que Dios hoy no se levantó con dolor de cabeza y dijo, oh no, quítenle la bendición a fulano porque ayer hizo algo incorrecto? No, cuando Dios te da algo, Dios te lo sostiene. Dios no te lo quita. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Pero Job no tenía buena teología, porque Job no sabía que quien le quitó todo no fue Dios, fue Satanás. Ojo, lo que Dios escribe para ti, lo escribe en piedra, porque tú eres roca. Eres Petros, eres Petra, eres eclesía, eres iglesia. Y todo lo que sale de la iglesia se inscribe para siempre. Por eso, si Cristo quiere reprender al diablo, usa la iglesia. Porque la iglesia es la voz legal de Cristo en la tierra. Hello. No, ser iglesia no es, voy a la iglesia, voy a la church. Pertenezco a tal ministerio. Esto va más allá de la locura estúpida de la gente.
Ay, me gusta por la alabanza, la danza. Ay, qué rico el aire acondicionado. Oh, no. Si no hay aire, no voy. Si no hay sillas acolchonadas, no voy. O sea, tú no sabes nada, man. Tú no entiendes esto. Esto no es un asunto para sentirte. Miren, el problema es que los ministerios, tratando de atraer gente, hicieron el templo en la comodidad para la gente. Y la iglesia, desde la mente de Cristo, no fue creada, no fue sacada de él para que la gente se sintiera bien. De hecho, los primeros apóstoles no la pasaron nada bien. Andaban de cuevas en cuevas, de casas en casas, como saltamontes, porque los andaban persiguiendo para matarlos. Se tenían que juntar para defenderse entre ellos y llorar juntos cuando alguien moría en la arena del circo romano. Agarrarle los niños al mártir de hoy para criárselos mientras ellos eran los mártires para pasarle ese niño a otro. Esa era la iglesia. Iglesia con resistencia, con piel de rinoceronte. No era un grupo de muchachos, tampoco era un grupo de personas, mujeres dolientes porque sus maridos las tratan mal, para verse acá. Encuentro consuelo, encuentro refugio. No, esta no es una guarida, esta no es la cueva de Adulam, esto no es un centro de psicoterapia cognitiva. Esta es la iglesia. Está bien, usted venga con los problemas que quiera. El problema es el anzuelo que Dios usa para traerte a iglesia. Pero una vez que estés dentro, pastor, líder, enséñales propósito. Hazlos iglesia, incorpóralos a la iglesia. Inscribe como en piedra la ley de Dios en sus corazones. Llévalos a entender que la crisis fue una excusa que Dios usó para traerlos a la iglesia, pero que una vez adentro no forman parte de un nuevo club social, ni que estamos en competencia con la iglesia de la esquina. A ver quién canta más alto, a ver quién tiene mejores músicos, a ver quién es mejor en los redoblantes. Esto es basura. Estoy hablando que la iglesia trata con destino, trata con eternidades, trata con generaciones. Esto es algo serio. Este no es un juego de muchachos locos que estamos tratando de inventar y a ver quién hace mejor malabares con la iglesia. Esto no, estas son leyes eternas. Jesús está diciendo, todo lo que yo legalice desde la iglesia, no se escribirá, se inscribirá. Petra, y el diablo no lo puede borrar. Por eso es que dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¿Por qué? Porque también le dijo, y tú tienes las llaves. ¿Sabe qué? Cuando mandaban a buscar a los representantes de cada localidad, de cada aldea, de cada isla, de las 7,000 islas que tenía Grecia, le daban las llaves de las ciudades a los miembros notables de la eclesía y les decían, mientras ustedes estén legislando, les damos las llaves de todas las ciudades. Ustedes deciden, nadie entra, nadie sale. Nadie entra, nadie sale, porque ustedes, grupo de notables, a ustedes se les entregan las llaves de la ciudad, las llaves de las aldeas, las llaves de esto, las llaves de lo otro. Nadie podía entrar, nadie podía salir, porque eclesía tenía las llaves. Eso era en Grecia. Por ejemplo, si Pedro Pérez es el representante de la isla de Creta, entonces las puertas, las ciudades allá tenían entradas, ya sean marítimas o terrestres. Entonces ellos ponían soldados cuidando la frontera. Y si ellos no decían, y tenían grandes puertas antiguamente, y ellos se llevaban las llaves para Roma, se llevaban las llaves y decían, mientras eclesía no lo diga, nadie entra, nadie sale, porque eclesía tiene las llaves. Entonces Cristo, retomando esa idea que todos ellos conocían, les dice, despierten, pescadores. Yo sé que ustedes no tienen escuela, Pedro. ¿Saben ustedes que Pedro no sabía escribir? ¿Saben ustedes que Pedro no escribió ninguna carta? ¿Sabe usted que el evangelio de Marcos realmente es el evangelio de Pedro? ¿Sabe que la primera y segunda carta de Pedro la escribió Marcos, Juan Marcos? Era escriba. Pedro no sabía escribir. O sea, Jesucristo le dijo, yo sé, Pedro, que vos no sabés escribir y tampoco pescar, porque te vi pescando con redes rotas. Vos Jacobo, vos Juan, vos Zebedeo, vos Jacobo, vos Matías, vos Tomás, yo sé que ustedes no tienen escuela, yo sé que no vienen de ninguna escuela de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, yo sé lo que recogí, pero los traje a mí para darles mi inscripción. Por eso es que Cristo le dice, hey, tranquilo, yo edifico la iglesia, pero a ustedes, muchachos, les entrego las llaves. Así como el imperio de Roma le entrega las llaves, ojo, a los que son parte de eclesía, en lo natural, allá en Grecia, allá en Israel, allá en Roma,
y nadie podía entrar ni salir mientras ellos estuvieran legislando, así les dice: yo a ustedes también les doy las llaves. Les doy las llaves del reino. Ustedes deciden si el diablo entra o si el diablo sale. Ustedes deciden si bendición sale del cielo para la iglesia o bendición no sale. Ustedes deciden si las puertas de eclesía están abiertas o las puertas de eclesía están cerradas. Ustedes deciden si la ciudad se abre al infierno o si la ciudad se cierra al infierno. Ustedes deciden. Porque llaves, señores, significa acceso. El que tiene las llaves tiene el power. El que tiene las llaves tiene el poder. Recuerdo la historia de un muchacho, un niño, que no quería ir con la familia y le dijeron: pues no te llevamos. Bueno, y él vino y agarró las llaves del carro, y agarró las llaves de la casa y las escondió en sus cajas de juguetes. 6 años. Y los padres vestidos, locionados, perfumados, listos, suplicándole a aquel niño: por favor, Juanito, ábrenos la puerta, dinos dónde tienen las llaves. Ellos eran los padres, ellos tenían el dinero, ellos eran dueños de la casa, ellos eran dueños del carro, pero no tenían las llaves. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? El reino de los cielos le pertenece a mi Padre, pero a ustedes les doy las llaves. Ustedes tienen el acceso, para eso existe. Pero la iglesia, centro de beneficencia, centro de ayuda. La viejita viene con dolor de pelo, la hermanita viene con un problema de depresión. Vamos a ayudarle. Sí, está bien. La gente tiene ganas de llorar. La gente se peleó con su marido, la mujer, y viene aquí a querer llorar al altar. La gente: te llamo porque necesito que me digas por qué Dios no me bendice y yo trabajo y diezmo y Dios no me prospera. La iglesia está entretenida en asuntos humanos de gente que no se ha dejado inscribir adentro. Pero hay un momento en donde tú entiendes que tú tienes llaves, que tú eres iglesia, que tú cargas el acceso del Padre. Mire cuánto poder le daba Roma a Eclesía, que le daba a los miembros de Eclesía las llaves de la ciudad. Y le decía: a partir de este día que ustedes se han convocado como Eclesía, ustedes deciden si la ciudad se abre o si la ciudad se cierra. Ustedes deciden quién sale y quién entra. Y todo aquel montón de gente ignorante, sin escuela, sin estudios, sin buen hablar, dicen: ¿cómo? Así es esto, así es eso. Iglesia existe para eso. Iglesia existe, número 1, para escribir en piedra. Y número 2, escúcheme lo que te voy a decir, esto es clave. La iglesia decide quién entra y quién sale. Por eso es que el fruto del Espíritu no es el poder, es el amor. Porque había que tener mucho amor para manejar el poder. Porque un hombre con poder sin amor es peligroso. Pero uno cargado de amor es la esencia de la iglesia, es la sangre de la iglesia. Saben cómo utilizar el poder. El primero que inscribió leyes en piedra fue Dios, los 10 mandamientos. Porque todo lo que Dios graba es generacional. Dios no graba hoy algo para que en unos años se rompa. ¿Sabe cuántas leyes hizo Moisés? 613 leyes. Pero ¿sabe dónde las escribió? Dios le prohibió que las escribiera en piedra, las escribió en papiro, en papel. Solo la ley de él estaba escrita en piedra. Porque la de él se iba a cumplir forever. Pero la de Moisés era para un tiempo y para una generación. Porque todo lo que Dios graba, Dios no está diciendo: bueno, hoy me levanté y voy a cambiar la ley porque hoy me levanté de muy mal ánimo. Absolutamente. Dios no padece de bipolaridad. Dios no tiene ataques de pánico y Dios no es psicópata ni esquizofrénico, tampoco es paranoico. Lo que Dios dijo ayer: no matarás, hoy lo sostiene: no matarás, porque lo que Dios graba en piedra es generacional. Por eso Dios marca a la iglesia también, porque esas marcas le dejan claro a ciertos enemigos que no pueden acercarse más a ti ni a tus generaciones. Por eso debo identificar mi marca. Para identificar mi marca, cuando identifico mi marca, identifico mi lucha. Si yo no identifico mi lucha, ¿cuál es mi victoria? Escucha esto: tus enemigos son enemigos de la iglesia, tus enemigos son enemigos del propósito de Dios. Los enemigos tuyos no te andan buscando a ti porque tú hablas bonito o porque tú predicas bonito o tienes un carro bonito, no.
El diablo te anda buscando porque tú eres iglesia y porque cargas un propósito. Aunque el Hades parezca avasallador, ningún ataque que el Hades haga a la iglesia es perfecto. Todo ataque que el diablo hace es imperfecto, porque lo único que puede hacer algo perfecto es la iglesia. Solo iglesia tiene el poder de hacer algo que sea perfecto. Increíble, ¿no? Todo lo que el diablo hace carga la marca de la imperfección. Tu enemigo tiene una falla de fábrica. Eso fue lo que supo David cuando vio a Goliat. Dijo, este debe tener algún daño de fábrica. Y le tiró la piedra en el lugar, en el sistema prefrontal, donde están todas las conexiones con los hemisferios, y con el sistema occipital, que es el que le bloquea la visión. Y lo bloqueó. ¡Pum! Lo tiró. Ahí no lo mató. Solo lo golpeó y lo dejó inconsciente. Luego le saca la espada y la mata. Escúcheme esto. Todo enemigo, todo ataques, toda crisis y toda pandemia es imperfecta porque fue creada en el Hades. Y el Hades, por muy estratégico que sea, no puede inscribir algo en piedra. No puede hacer nada perfecto. El único que tiene los sellos de la perfección es Dios, es Cristo. Escúchame, a los que formaban parte de eclesía se les daban dos cosas. Se les daban, aparte de las llaves, también se les daban los sellos, porque todo lo que ellos iban a hacer, todo eso era legal. Ellos no hacían nada que tuviera que ver con algo temporero. Ellos hacían cosas que tenían que ver con trascendencia pública, trascendencia gubernamental, trascendencia política y trascendencia generacional. Ellos cargaban dos cosas: cargaban llaves y cargaban sellos. Por eso es que la Biblia dice que Dios nos dio al Espíritu Santo como el sello. El Espíritu Santo viene a ponerle la rúbrica final a todo lo que la iglesia hace. Ahora quiero explicar algo, porque esto es muy importante que lo sepan. Y esto es clave que lo entienda toda la gente. Cuando la Biblia dice, yo soy la roca y yo edifico la iglesia, nadie va a edificarla. Yo la edificaría a través de ustedes. Y luego Efesios 3 dice que la iglesia existe para anunciar a los principados y potestades los propósitos eternos. Usted tiene que aprender un principio. ¿Sabe por qué los hombres y mujeres de la Biblia, muchos de ellos, aparecen como héroes de la fe? ¿Sabe por qué Hebreos está lleno de todo un capítulo que nosotros, bueno, Dios nos dice que son héroes, pero el que la tradujo la Biblia le dio la gana de poner que eran héroes? Vamos a tomarlo por ahí. ¿Sabe por qué estos hombres y mujeres aparecen en la Biblia como héroes de la fe? Porque ellos entendieron, y ojo con esto que voy a decir, en esto no se me distraiga, porque ellos entendieron que todo lo que Dios estaba haciendo en ellos, que todo lo que Dios estaba haciendo en ellos y a través de ellos, ojo aquí, todos los que nos miran, era escribiendo su historia. ¿Sabe por qué Abraham sabe por qué David, teniendo a Saúl en sus manos, cuando en aquella cueva lo pudo matar, no lo mató? ¿Sabe por qué Abraham, siendo convocado por Dios para salvar Sodoma y Gomorra, no se agrandó? Ninguno de ellos se consideró héroe de la fe, porque ellos entendieron un principio que tristemente nuestra generación no entendió. Ellos entendieron, ojo, que Dios no estaba escribiendo la historia de ellos. Ellos entendieron que Dios estaba escribiendo la historia de Él a través de ellos. Dios está escribiendo su historia, no la tuya. Hello, devuélvele la pluma a Dios, por favor. Escucha esto, porque esto es importante. Dios te salvó y Dios te llamó no para escribir tu historia. Eso será un efecto colateral, que te aplaudan, que te admiren, que le den like, que compartan tu transmisión, que les guste tu mensaje, que agarren lo que tú dices y lo posteen con tu rostro así bien guapo. Esos son efectos colaterales de lo que Dios está haciendo. Pero Dios te salvó para escribir su historia en tu vida. Tú no eres el héroe de esta historia, porque esta no es tu historia. Esta es la historia de un Dios eterno que se plació en tomar tu bajeza y tu miseria para engrandecerse y a través de ella mostrarle al mundo que Él es grande. Escucha, mi historia será hacer su voluntad. Dios no está escribiendo tu historia, amigo.
tu historia ya está escrita. ¿Sabes qué dijo el apóstol David? Todo lo mío está escrito en tu libro. Yo solo vine a cumplir rutas, solo vine a la tierra a cumplir rutas y patrones. O sea, tú no le puedes agradecer más al muchacho que te va a dejar la comida que al chef que te cocinó. Cuando ves al muchacho que entrega la pizza, el delivery boy, y le dice, ay, qué lindo, gracias por venir, gracias por traerme la pizza, porque ya por fin vamos a comer, toma una ofrenda. Y él lo único que hizo fue agarrar la pizza que un chef hizo, mezcló ingredientes, harina, qué sé yo, jamón, pepperoni, queso, mozzarella, parmesano, gouda, lo metió a la temperatura correcta en el horno, dejó la masa suave, tender, luego la sacó, la metió en una caja, y lo único que hizo este tipo fue estar parado, agarrar la caja, subirse en una moto, irla a dejar, y tú haces fiesta con el delivery boy. Agradecido con él. Él no cocinó, él solo la llevó. ¿Sabes cuál es el problema de Eclesia? Que nosotros tomamos la gloria y nosotros no cocinamos esto. Yo solo soy el delivery boy del cielo. Quien cocinó esto fue el Padre. Por eso Cristo dijo, ojo, yo edifico la iglesia. Ustedes son piedras, yo soy la roca. La gloria aquí se la lleva la roca. Ustedes tendrán la satisfacción de haber sido las pequeñas piedras que llevaron el mensaje, pero la gloria se la lleva Cristo, porque al Padre le plujo reunir todas las cosas en Jesús. Dios no está escribiendo tu historia. Oye eso, que se te caiga ese ego del infierno. Dios está escribiendo su historia a través tuyo. Eso es eclesía. Eclesía no es el lugar para engrandecer los nombres de los hombres. Es que la iglesia no es una fábrica de celebridades. Va de nuevo. La iglesia no es una fábrica de celebridades. La iglesia no es una fábrica de celebridades humanas. La iglesia fue levantada para escribir la historia de Dios en la tierra. Por eso, y aquí quiero que me oigan con oídos circuncidados, oídos del Espíritu. Dios no le llamó héroes de la fe a nadie mientras vivía. Todo héroe de la fe fue galardonado como héroe de la fe hasta que murió. ¿Sabe por qué? Porque en la mente hebrea, por eso es que a Jesús cuando le dijeron, sígame, no me critique antes de que me dé de terminar de explicar mi punto. Por eso es que Jesús, cuando le dijeron maestro bueno, él dijo, no me llames bueno. Pero no te llames bueno si tú eres, espérate, mientras yo no termine lo que tengo que terminar, no me llames bueno, porque en la mente hebrea, bueno solo se le dice a algo cuando se ha terminado, y a alguien cuando ha terminado lo que estaba haciendo. Ahora, cuando ya resucita y las mujeres le dicen Raboni, sumo maestro o maestro bueno, ya no le dicen Rabí, entonces él se deja que le digan porque ya había terminado su obra. Escúchame, en la mente hebrea y en la mente eterna, héroe de la fe es un título que se le da a alguien hasta después de muerto, no mientras vive, porque no ha terminado su obra. ¿Y qué? Óyeme, ¿y qué si a Pedro Pérez lo catalogan como un héroe de la fe a los 40? A los 41 tuvo un descuido, se le metió el diablo, póngale, se volvió un pedófilo o cayó en droga. Entonces ahora hay que quitarle el título de héroe de la fe porque el hombre falló. No le hagamos daño a la gente. Escúchame porque esto es importante. Escúchame. Un héroe de la fe se vuelve héroe de la fe sin saberlo. Hasta que Abraham murió se le llamó héroe de la fe, pero Abraham ya no lo sabía, porque ese es el precio, ese es el galardón póstumo, post-mortum, post-muerte de una persona que vivió su vida y la terminó coronando una carrera para Dios. Dios no escribió la historia de Abraham, Dios escribía su historia a través de Abraham.
Dios no escribió la historia de Moisés. Dios escribió su historia a través de Moisés. Dios no escribió, por eso es que Dios desciende de la nube y le dice a Moisés: te mataré a ti y a tu pueblo. Escúcheme, las palabras de Dios no son inocentes. Te mataré a ti y a tu pueblo. Y le dijo, apártate, que voy a matar a este pueblo. Y él dijo: no lo mates. Si lo vas a matar, mátame con ellos. Entonces, júntate con ellos, porque te mataré a ti y a tu pueblo. Escúchame, ese no era el pueblo de Moisés, ese era el pueblo de Dios. Pero Moisés se había sentido tan escritor de su propia historia, que creía que Dios estaba escribiendo la historia de un hombre. Mire, por eso esos mensajes motivacionales así, ¿ves? Escuche, mire el daño que hace esto. Así dice el Señor. O uno predicando. Voy a hacer un drama aquí. Así, a ti que te han traicionado y te han herido, no te preocupes. Dios no matará a tus enemigos, los dejará vivos para que ellos miren tu coronación. ¡Ay, amén! Eso es psicología. O sea, Dios no está en eso. Dios no es un vengador anónimo que anda viendo dónde están los desgraciados que te hicieron daño para luego. Así dice el Señor: aquellos que un día te mordieron como perro y comieron tus carnes, vendrán como abejas a buscar tu miel. Porque entonces Dios te volverá una fábrica de bendiciones, y aquel que te echó de la empresa vendrá a ser empleado tuyo. O sea, Dios no está en el punto de utilizarte a ti para humillar a aquel, porque tampoco estaba utilizando a aquel para humillarte a ti, porque Dios no está aquí haciéndote sentir nice a ti, haciéndote sentir vengado a ti. Ya me vengó el Señor, qué lindo. Ya está aquel sufriendo, tiene coronavirus, qué bueno, porque aquí me estaba criticando. Miren lo que le pasa a los que critican a los ungidos. El que critica a los... Miren, esa cosa es una burbuja, gravedad cero, que se inventó algo parecido a la iglesia, pero que no es la iglesia, porque la iglesia no viene a levantar estados de ánimo de nadie, ni a levantar la estima de nadie, ni a posicionar psiquiátricamente bien a alguien, ni a estabilizar emocional y nerviosamente a alguien. La iglesia viene a escribir la historia del Padre, a inscribir destino en tu vida. Dios no anda buscando, si te hirieron, ven a Cristo que Él te va a sanar. Óigame, hay gente que tiene 30 años en la iglesia y nunca se han sentido sanados. Siempre con cualquier cosa que se les dice se sienten heridos, se sienten dañados y afectados. ¿Sabe por qué? Porque hemos predicado un mensaje antropocéntrico alrededor del hombre, alrededor de las necesidades del hombre, dirigido al alma y a las emociones del hombre. Cristo dijo: no, yo soy la roca y tú eres Petro, y yo voy a escribir cosas como quien esculpe en piedra, porque yo no vine a darte un good feeling emocional, yo no vine a hacerte sentir bien por todos los que te han traicionado. Es que el problema, hemos predicado un evangelio a la emoción y al dolor de la gente. Y la gente dice: sí, voy a recibir palabra, porque la señora de la esquina no me quiere dar fiado en la pulpería, no me quiere dar prestado, el banco me rechazó el préstamo, voy a recibir palabra que me dé ánimo. No, la iglesia no es eso. Para eso existe Norman Vincent Peale, Leslie Brown, John Mason, Zig Ziglar. Son motivadores. Ellos te van a enseñar esos mensajes mejor que nosotros los predicadores. Yo no soy un motivador. Si te motivo, considéralo extra. Yo soy una persona, un Petro, que quiere inscribir algo que el Padre quiere grabar en ti. ¿Y qué quiere grabar? ¿Ánimo? No, aunque te da ánimo. ¿Quiere grabar expectativa? No, aunque dé expectativa. Quiere grabar propósito, porque en el propósito eterno va escondido el ánimo, la perspectiva, la provisión, las buenas relaciones, la armonía entre los demás. En el propósito va escondido todo. Pero Dios no vino acá a la tierra mandó a Jesús para que escribiera tu historia, sino para que a través tuyo se escribiera la historia de Él. Wow. 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 ¿Sabe por qué Dios no declaró a nadie en vida héroe de la fe? Porque iba a provocar el ego de ellos. Oh, soy un héroe. Tienes un marco allá, tienes una cinta, tienes una escarapela, tienes un trofeo. Óyeme, si el ego del hombre con cualquier cosa se alimenta, peor con una... Imagínate que el Padre no le dio esos títulos a Abraham. Ningún héroe de la fe supieron en vida que eran héroes de la fe. Solo se sentían complacidos de trabajar a la par del Padre, porque ninguno supo que era héroe de la fe, porque ninguno estaba escribiendo su propia historia.
Moisés, Abraham, David no querían trascender como héroes, solo querían escribir la historia de Dios en su generación. Por eso la Biblia dice en Hechos 13, y David, después de haberle servido a su generación, durmió y vio corrupción. Cabal, eso es todo. La satisfacción es del deber cumplido, no del reconocimiento humano. Solo escribió salmos como sus cancioncitas para Dios. La iglesia no existirá para darle lustre a nombres y apellidos de hombres. La iglesia Pedro, la iglesia no existirá para darle lustre a tu apellido, lustre a tu nombre, ni al nombre de nadie. Ay, yo era pobre y ahora estoy próspero. No, para eso no existe la iglesia. La iglesia existe para hacer conocer el nombre del Padre. La iglesia no existe para darle lustre a nombres humanos y apellidos humanos. Oh, qué privilegio es ser el apellido tal y de la familia tal. Error. Dios dejó la iglesia para hacer la voluntad de su Padre, y la voluntad de su Padre es una sola: establecer el reino de justicia del cielo en la tierra. Por eso Jesús usó la palabra eclesía. Voy cerrando. Por eso Jesús usó la palabra eclesía, porque políticamente hablando ya los discípulos sabían que era eclesía, tenían una idea de lo que era eclesía en sus tiempos, entonces más o menos podían entender qué es lo que Dios quería con ellos cuando los llamó a través de Jesús. Ellos entendían que la eclesía era un máximo tribunal de justicia en Roma, notables, estadistas, piedras vivas, y era lo que más se acercaba a la intención original del Padre. Entonces entendemos que la iglesia no existe para escribir la historia de nadie, sino para escribir la historia de Dios en el siglo XXI. Yo no estoy aquí para escribir mi nombre ni para ser recordado. Si me recuerdan, bueno, y si no me recuerdan, está bueno. Lo importante es que recuerdes a Cristo, tu Salvador, y que entiendas que cada palabra que salió de la boca de Dios se inscribió a fuego, se inscribió en piedra en tu corazón, para que tu propósito nadie lo pueda destruir. La misma agua que para la generación de Noé era una maldición, para Noé era su trascendencia. La misma agua que para los hombres de afuera del diluvio, es más, el mismo diluvio que era la muerte de muchos hombres y mujeres, para Noé era su trascendencia. ¿Sabes por qué? Porque Noé no escribía su historia, escribía la historia de Dios. La misma pandemia que para algunos es desesperación total, para eclesía es su trascendencia. Estamos trascendiendo, no porque yo lo diga, estamos trascendiendo. Estamos trascendiendo. Ya aquí ya se sabe quién es iglesia y quién no es. Ya hay gente que se dio a la fuga, se quitó la careta, y no precisamente la de la pandemia, sino la careta espiritual, y dijeron: yo no soy nada, solo estaba aguantando la peña y fingiendo, como Pedro, fingiendo que pescaba con redes rotas y barcas prestadas. El mismo diluvio que para la generación de Noé fue muerte, para Noé fue trascendencia. La misma pandemia que para mucha gente es caos total, para la iglesia debe ser su trascendencia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia sabe interpretar los asuntos de la vida, porque no está escribiendo su historia, está escribiendo su historia, la de Dios. Por eso, porque no estamos escribiendo la historia de nadie, estamos escribiendo la historia de Dios. Por eso toda causa que la iglesia emprende la hace trascender, porque solo la iglesia contiene el poder de la justicia de Dios en la tierra. Estoy leyendo porque voy rápido. Trascendencia es la cualidad que está más allá de los límites naturales, es sobrenatural. Por eso mientras en el diluvio la justicia de Dios ahogaba gente, el arca de Noé flotaba. En la pandemia, mientras el juicio de Dios esté haciendo estragos afuera, la iglesia en la crisis flota, porque la iglesia tiene una vida dentro que no tiene la sociedad. La gente se pregunta: ¿y cómo hacen ustedes para pagar renta? ¿Y cómo hacen ustedes para pagar la luz? ¿Y cómo hacen ustedes para pagar empleados? ¿Y cómo hacen ustedes para pagar la renta de sus casas y comer los pastores?
Mire, por nosotros no se preocupe, que nosotros ya sabíamos quién nos llamó y para qué nos llamó. Somos todoterreno. Tenemos mentalidad 4x4. Dios nos mete a lugares y a situaciones que Él sabe que tenemos la resistencia para la trascendencia. Mire, nadie puede tener trascendencia si primero no tiene resistencia. Y Dios no te va a meter a una guerra que supera tu resistencia, porque entonces no habrá trascendencia, sino decadencia. No es que Dios no quiere salvar al mundo, señores. Es que este trabajo le corresponde a la iglesia, porque ellos cargan la justicia de Dios. La justicia de Dios que porta la iglesia contiene estas cosas: los diseños del Padre, las dimensiones del reino, la verdad inconmovible, los propósitos eternos, los destinos proféticos y el sistema de recompensas del Padre. Por eso la iglesia es importantísima, porque ella administra todo esto. Todo esto. Quiero que vaya conmigo. Dice la Biblia, por el tiempo no lo vamos a leer, pero dice la Biblia en 1 Pedro 2:5, que la iglesia es una casa espiritual edificada con piedras vivas. ¿Sabe qué significa esto? ¿Sabe qué significa esto ya en términos de eclesía? Vamos cerrando. Significa que lo que eclesía hablaba, que lo que la gente, este gobierno del pueblo que se formaba, eclesía, hablaba, era el lenguaje legal de esa generación. Por eso es que el diablo no puede hablar fe, porque él habla un lenguaje caído. Fe es un lenguaje de justicia que solo puede hablar la iglesia. Ojo con esto: la iglesia es la única entidad de la tierra que puede hablar lenguaje profético, porque el lenguaje profético es la extensión del lenguaje de Dios en la tierra. Eclesía tiene que entender que hay algo que no puede hacer, es desanimarse, desconectarse, ojo acá, y dormirse. Hay dos cosas que a ese gobierno que formaba Roma para crear nuevas leyes y un nuevo orden de vida, o como dicen ahora la nueva palabra, el nuevo normal. Esa palabra normal, el nuevo normal, que dicen, porque antes decían quiero volver a mi vida normal, ahora dicen hay un nuevo normal de vida. Esa palabra es una palabra de la nueva era, es una palabra del nuevo orden mundial. La palabra correcta es la nueva realidad. Se lo digo para que sepa, porque muchas veces nosotros solo repetimos lo que oímos. Es un nuevo normal, dice. El normal, la vida normal pasada terminó, ahora hay un nuevo normal de vida. No, es la nueva realidad. Pero ¿sabe qué? En este proceso de incubación, eclesía está inscribiendo cosas. Dos cosas no se le permitían a este equipo de notables estadistas, porque ellos eran un tribunal de honor. Ellos, cada miembro de la eclesía, venía siendo como un, ¿cómo le digo? No como un fiscal, sino como un magistrado de la corte. Porque ellos tenían voz y tenían votos, y habían dos características: debían estar todas las sillas de autoridad llenas. Por eso es que en Hechos 1:27, rapidito dicen los apóstoles, hey, cayó el magistrado Judas, y hay una silla vacía, y en el mundo del espíritu, en el mundo legal no pueden haber sillas vacías. Entonces dice, nombremos a otro, y la bendición cayó sobre Matías. Entonces las sillas ya estaban llenas. Y número dos, los alimentaban de todo bien, porque ellos no podían dormirse, porque en un parpadeo alguien le podía cambiar la ley y salir una ley torcida para muchos años. Entonces los turnaban en dos equipos que estuvieran frescos. El que estaba redactando, escribiendo, esculpiendo, inscribiendo, no podía quedarse dormido. Por eso es que el ángel se le aparece a Elías y le dice, Elías, despiértate. Elías, despiértate. ¿Qué haces dormido en esta cueva? Despiértate. Sígame acá. Esa palabra despertar en el original hebreo significa activa tu conciencia profética. Elías, no te duermas, activa tu conciencia profética. Recuerda cada palabra que se te inscribió en el espíritu. Agarra tus profecías como armas de guerra
y pelea. Acuérdate lo que yo hablé acerca de ti. ¿Sabes por qué se te olvidó? Porque te dormiste, Elías. Despiértate, activa tu conciencia profética. ¿Sabes? Eso es lo que debe hacer la iglesia. En lugar de estar dando paños emocionales a las crisis nerviosas de la gente, debe de despertar a esta generación y decirle: hey, despierte en su conciencia profética. Entiendan que sobre cada uno de ustedes hay palabra profética dada, hay palabra del Padre hablada, hay palabra del Espíritu pronunciada. Ustedes tienen que despertar su conciencia profética. La iglesia no existe para darle ánimo a la gente, animar a los desanimados, animar a los que no quieren animarse, animar a los que siempre andan decaídos, animar a los que viven cayéndose y levantándose como yoyos. No, la iglesia tiene que despertar ella su conciencia profética y luego despertar la conciencia profética de la gente. Y decirle: acuérdate de lo que Dios habló, acuérdate de lo que Dios dijo de ti, acuérdate de lo que Dios profetizó. Pelea, papá, pelea la buena batalla de tu fe, pelea tu guerra, pelea tu lucha. Acuérdate lo que Dios inscribió aquí. No lo escribió en papel, en papiro, lo esculpió en piedra. Lo que está hablando es lo que Dios te dijo para ti. Se lo dijo a tus hijos, se lo dijo a tus nietos, se lo dijo a todas tus generaciones, porque Dios no repite bendición. Ahora voy a repetirle a Pedro lo que le dijo: no, lo mismo te digo a ti. Dios te llamó, te bendijo, te prosperó, y es hora de que camines en una conciencia profética despierta. Shandarama Crebrosondo Robón Rosso Coto Robonda Rabai Carabasi Crebrosa Crabasende. Déjeme ir cerrando. Déjeme ir cerrando. Hay un enemigo que yo no sé por qué, pero pocos en la iglesia lo han identificado. Aquí se ata, a la que más se ata es Jezabel. Jezabel, que Jezabel para aquí, que Jezabel para allá. Que Absalón para aquí, que Absalón para allá. Que el espíritu de Leviatán, que Leviatán para aquí, que Leviatán para allá. Pero hay un espíritu que corre entre las venas de la iglesia, entre las fibras de la iglesia, que si la iglesia fuera roca de verdad no podría entrar. Es más, no tiene derecho ese espíritu a tocar lo que es iglesia. Pero toca a los de arriba, a los de en medio y a los de abajo. Es el espíritu de Asteneia. Asteneia. A-S-T-E-N-I-A. Asteneia. N-E-I-A. Asteneia. Es un enemigo con el cual Eclesía ha peleado. Oiga bien, aún antes de que Cristo resucitara. Este enemigo, todos los enemigos de la iglesia se desataron después de la resurrección. Pero hay un enemigo que se anticipó y atacó a la iglesia antes de que naciera. Porque también atacó a María y a José antes de que Jesús naciera. Es un espíritu con el cual la iglesia ha tenido que bregar y es bien sutil y la gente no lo ataca. En lo natural, clínicamente hablando, Asteneia es una debilidad, cansancio o fatiga. Es la enfermedad que ataca a los profetas. Debilidad, cansancio, fatiga. En lo espiritual es un demonio que debilita emocionalmente, paulatinamente, despacio, lento, gotita a gotita. Por eso es que es casi imperceptible, porque es paulatino, es lento, no tiene prisa. Se puede tardar años hasta que de repente alguien se suicidó. Miren, hay gente que está sirviendo y usted la mira sirviendo y usted mira que sirve y va y enseña y viene y siembra y ofrenda, y de repente ya no voy más a la iglesia, no quiero más la iglesia. ¿Pero y qué pasó? ¿Qué le pasó a fulano? Estaba sirviendo, predicando, enseñando en casa de paz. No entendió esa pobre persona que fue atacada por el espíritu de Asteneia. Asteneia es un espíritu paulatino, sutil, como culebra sutil, que no tiene prisa, que dura años. Por eso Jeremías 35 dice: y yo satisfaré el alma cansada del sacerdote. ¿Sabe cómo dice ahí el original? El alma angustiada por Asteneia. El sacerdote podía ser víctima. Es la típica vez que el pastor dice: hoy no tengo ganas ni de ir a predicar, hoy no quiero ver a nadie,
Amo a la gente, pero hoy no quiero ni predicar, ni púlpito, ni Biblia, ni nada. Quiero estar solo viendo Netflix. Asteneia. Ese es el enemigo que se levantó antes de que Cristo expusiera a la iglesia, que la iglesia tiene que atacar. Voy rápido, tengo que leer para avanzar. En el desierto, ellos, los judíos, deseaban morir y ya eran libres. Oiga lo que le voy a decir. No deseaban morir cuando estaban en Egipto siendo esclavos y deseaban morir en el desierto. Puede creerlo. Asteneia. Elías deseaba morir y venía a desafiar a los sacerdotes de Baal y a Jezabel y ahora quería morir. Asteneia. Jonás deseaba morir. Jeremías deseaba morir. Los discípulos en Getsemaní no estaban dormidos simplemente porque estaban cargados de sueño. Estaban dopados, drogados por asteneia. Era asteneia, el espíritu de asteneia que los tenía doblados, los tenía debilitados, cansados y fatigados emocionalmente. Jesús en el Getsemaní fue golpeado por este espíritu y Cristo tuvo que responderle con fuerza cuando le dijo: Señor, pasa de mí esta copa. Y dijo: ¿qué me está pasando a mí? Asteneia, me está succionando la energía, me está robando el propósito, me está desencriptando el mensaje, no puedo. Y le dijo: hágase tu voluntad. Escúchame esto. Lucas 13:11 dice: una mujer que tenía un espíritu de debilidad. ¿Sabes qué? ¿Cómo la palabra debilidad ahí? ¿Cómo se traduce? Asteneia. Desde hacía 18 años y estaba encorvada y no podía levantarse de manera alguna. Asteneia. Ministra debilitamiento paulatino en lo físico, ministra debilitamiento paulatino en lo moral, ministra debilitamiento paulatino en lo emocional, ministra debilitamiento paulatino en lo espiritual y ministra debilitamiento paulatino en lo ministerial. Produce decepción, indolencia, depresión y renuncia. Este espíritu fue el que atacó a Jesús en la sinagoga. Siempre que Jesús encontraba gente con asteneia, gente con la mano seca que le decían: así te quiere Dios. Gente encorvada: así te quiere Dios. Gente con tumores: así te quiere Dios. Hasta que Cristo les decía: vengan para acá. ¿Y ustedes por qué andan así? ¿Y esta hija de Abraham por qué tiene que estar viendo para abajo por 38 años? Porque tiene asteneia. Ella fue convencida que nació para ver para abajo. Y este hombre con la mano seca tiene asteneia. Este hombre sabe que nació con la mano seca porque Dios quiso así. Y este ciego nació ciego porque no, dijo: lo siento, ponte recta, estira la mano, sé libre, tú recibe la vista. Asteneia, la saco de la sinagoga. ¿Y sabe qué hicieron los dueños de la sinagoga? Lo sacaron a él, porque asteneia es un negocio. Porque hay gente, aunque usted no lo crea, que tener gente desmotivada es un buen negocio. Tener gente emocionalmente dependiente es un buen negocio. ¿Por qué? Porque así tú le das el mensaje que quieres, el miedo que quieres, le pones el demonio que quieres y ellos se apegan a ti. Pero no hay cosa más linda que hacer gente libre, gente que te sirva por amor, gente que ministre por amor, gente que no esté aquí por manipulación, ni porque le metiste miedo, ni porque le metiste una guerra con un demonio que no existe, sino que le dices: tú vas a servir por amor. El día que el amor no fluya, ese día yo lo sabré, porque tu servicio en la casa desfallecerá. Por eso frustración es un sentimiento inventado por el hombre, porque el hombre dijo: hasta que consigas tal cosa vas a ser pleno. Entonces el hombre inventó la frustración porque el otro hombre dice: no he podido alcanzar un carro, no he podido tener una casa, entonces no soy un hombre de éxito. Mentira. La frustración es un sentimiento inventado. Fracaso es una medida equivocada de éxito. Depresión es querer tener la presión incorrecta para alcanzar algo que Dios no te dijo. Asteneia. 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 Déjeme ir cerrando. Sé que está largo el mensaje, pero ya estoy cerrando. 5 minutos y cierro. En Tennessee hay una cigarra que despierta cada 17 años. Y solo despierta para poner sus huevos y se vuelve a dormir. Los científicos que estudian estas áreas de la ciencia dicen: qué cosa, ¿no? La cigarra de Tennessee no necesita de un despertador y una alarma que la despierte. Hay algo dentro de ella. Ellos le llaman un cerebro de destino que sabe cuándo despertarse y cuándo volverse a dormir. Escúcheme por favor, porque la cigarra de Tennessee
no despierta si no tiene vida que impartir. Eso le dice a usted que todos los que viven dormidos no tienen nada que impartir. Por eso hay iglesias que es preferible que mejor sigan dormidas, porque no tienen nada que impartir más que entretenimiento. Fuerte, ¿no? Pero es cierto. Escúcheme. Dicen ellos que la cigarra tiene un sentido de misión. Póngame algo suave. Que no necesita despertador ni alarma para despertarse, porque tiene una alarma natural, sincronizada su cerebro con la naturaleza. La iglesia debe tener sincronizado su corazón con el corazón del Padre. Dice, un científico dijo, ¿saben para qué existen? Ellas saben para qué existen. Por eso saben cuándo despertar. Ellas saben que existen para producir vida y entienden que estar dormidas equivale a no impartir nada. Y que es mejor estar dormido si no vas a impartir nada. Por eso es que Jesucristo fue con los discípulos y les dijo, despiértense para que velen conmigo. Fue 3 veces. Después los dejó durmiendo porque dijo, ¿y para qué? Si el que está dormido es que no tiene nada que impartir. Si tú tienes que levantar a alguien para que vaya a orar, esa oración de ese tipo no sirve. Ese compañero de intercesión no sirve. Porque el que sabe que va a impartir vida tiene una alarma de destino adentro que se despierta para impartir algo que él sabe que porta. Dice, pero cuando despiertan es porque tienen vida para dar. Y que cuando el universo sabe que ellas ya tienen la vida completa para dar los huevos, entonces sincronizan el cerebro de la naturaleza con el cerebro de la cigarra y se despierta. Por eso, cuando la iglesia despierta, es porque sabe que ya tiene algo que impartir. Y cierro con esta expresión. Jesús dijo estas palabras y a mí me llama la atención. Dijo Jesús, o Pedro dijo, en 2 de Pedro 3:10, dijo que Jesús aparecería en la escena del mundo como ladrón en la noche. Fíjense ustedes que es la única vez que a Jesús se le relaciona con algo negativo. Siempre se le relaciona con un cordero, con un león, con un rey, pero aquí con un buen pastor. Aquí se le relaciona como algo negativo. Porque Pedro tiene una cosmovisión de la iglesia. Ya en ese entonces la iglesia era híbrida. Ya Eclesia se había desconfigurado, pueden creerlo, y venían haciendo. Entonces, él dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche, regresará. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué hace un ladrón? ¿Qué hace a una persona considerarse un ladrón? ¿Qué hace un ladrón? Número 1, llega sin avisar. Eso es todo donde se ha anclado la iglesia. Que un ladrón llega sin avisar, entonces Jesús va a llegar sin avisar. Pero el ladrón también hace algo. Se lleva lo que no le pertenece. Pedro dice que Jesús, antes de regresar como rey, primero va a venir como ladrón. Porque va a quitarle a la iglesia lo que no le pertenece. Escuche, por favor. Todo lo que no es de él, él se lo va a quitar para poder reinar como rey. Por eso es que todo está siendo conmovido. Y la iglesia predicamos nosotros. Damos ánimo, palabra profética. Escuche, pero aún nosotros estamos siendo conmovidos. Es más, principalmente nosotros estamos siendo conmovidos. ¿Sabe por qué? Porque en esta sacudida, en este zarandeo, todo ídolo humano está cayendo. No hubo profeta que pudo predecir este ataque. ¿Y sabe por qué Dios lo permitió que ningún profeta lo supiera? Para que nadie tomara gloria, porque Él iba a meter su mano. La mayoría de los profetas de alta gama, de alto impacto, profetizaron linduras para este año. Pero ¿sabe qué? Hoy están callados. Los ladrones no son ladrones porque sorprenden. Los ladrones son ladrones porque se llevan lo que no les pertenece. Y Cristo
Viene a llevarse de la iglesia lo que de la iglesia no le pertenece. Cristo vivió 30 años en un taller de carpintería y nunca cayó en ansiedad, porque Él tenía fija su identidad. Porque su misión no era ser una celebridad, no era que tuvieran una foto de Él para que lo adoraran. No, Él no quiere eso. Él quiere que lo adoren en espíritu y en verdad, no en foto. Él no quería ser una celebridad en la sociedad filosófica griega de ese entonces. Él quería dar a conocer el diseño divino que portaba. Por eso es que Jesús, cuando lo compara a Hebreos capítulo 7, lo compara con Melquisedec, que dice que no tenía padre, ni madre, ni genealogía. ¿Sabe qué significa todo eso? Que no tenía padre, ni madre, ni genealogía. Es que no había nada por donde el diablo se pudiera basar para atacarlo, porque no tenía historia humana. María solo prestó el vientre, y todos sabemos que la sangre que derramó Jesús es la sangre del Padre, porque el Padre, la semilla que le pone en el vientre a la mujer, que nosotros científicamente le llamamos semen, un esperma, el semen lo que es sangre. Entonces la sangre del Padre fue la que produjo a Jesús, creado a Jesús, no a Cristo, formado en el vientre de María. Entonces la sangre que Jesús derrama en la cruz es la sangre del Padre. Por eso le dice a María cuando resucita: no me toques, porque tengo que llevar la sangre que derramé en la cruz, que es del Padre, al Padre, y devolvérsela pura y santa. Por eso es que la sangre de Cristo tiene poder, porque es la sangre del Padre. Por eso es que cuando alguien quiere saber si un niño es hijo de Él, le hacen examen al Padre. ¿Y sabe qué le sacan? Al Padre sangre. Un examen de ADN. ¿Sabe por qué le sacan? ¿Por qué no le hacen a la madre? Porque la madre solo prestó la casita donde iba a vivir, y el que puso la semilla, el esperma, el semen, fue el Padre, y ese es sangre. Por eso le hacen un examen de sangre, para saber si la sangre del Padre compagina con la sangre del niño. Si le hacen un examen de sangre al Padre, se darán cuenta que fue la misma sangre que cargó Jesucristo. El Padre me habló a mí una palabra. No tengo más que decir. No tengo ni que explicar, porque no quiero explicarla. No quiero agregarle mis pensamientos. Solo me dijo estas palabras: Felipe, si la iglesia entiende que yo inscribí cosas en ellos, y que piden vaciarse de lo que yo no llené y llenarse de lo que yo les di, si ellos vuelven a ser iglesia, si ellos abandonan la vida liviana por la vida con propósito, cuando la pandemia termine, ojo con esta palabra, que esta es una palabra dada por el Espíritu Santo a mi vida. El día que la pandemia termine oficialmente, comienzan 100 días de favor para la iglesia. Perdónenme, yo no escuché otra cosa. Tampoco digo esto para ver si siembran semillas de pacto, o para inspirarte, motivarte y alimentar, que te sostengas para que vuelvas a la iglesia. No. Y más, si la quieres creer, créela, y si no, no. Pero el Señor me habló y me dijo: cuando oficialmente la pandemia termine, comienzan 100 días de favor para la iglesia. No me dijo el mundo, la sociedad, lo siento. Me dijo la iglesia. Porque la iglesia es la que ahorita o se desconfiguró y se reveló que no era iglesia, aunque parecía, o se consolidó y se fortaleció. Levanta tus manos ahí donde están. Ora en lengua. Oh, era un alto honor. Era un alto honor cuando alguien decía: asamblea, y el pueblo se reunía y decía: designamos a fulano de tal que sea parte de la eclesía. ¿Sabe algo? Algo que usted capaz que se le ha olvidado o no se lo han enseñado. Que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pero es del Padre salvar. Sabía que a mí mucha gente me predicó a Cristo. Yo salía con libros de filosofía,
Y un día, nadie me predicó. Hablé con mi hermana en Estados Unidos y le dije: llévame a la iglesia, quiero aceptar a Cristo. ¿Sabía usted que aunque el Padre tiene la extensión de salvación para toda la raza humana a través de Cristo, hay salvaciones que prorrumpen tiempo, espacio y conciencia humana y caen como flechas directas a ciertos hombres y mueren, y ellos dicen: yo quiero a Cristo. Hey, ¿qué le pasó a fulano? Quiero a Cristo. En ese momento usted es eclesía. A usted no hay que motivarlo. Por eso es que a mí, yo no ocupo ni motivador, nunca ocupé ni motivadores, ni animadores, ni líderes que me estuvieran llamando para ver cómo estaba en la depresión. Porque yo siento y sentí y siento. El Padre me señaló y me dijo: tú eres eclesía, tú eres iglesia. Cuando Cristo se metió en tu corazón y hizo de tu corazón su habitación, te volvió iglesia. ¿Ocupas ánimo? ¿Ocupas una palabra para salir de tu depresión? ¿Sabes por qué? Porque no sabes lo que se inscribió en tu corazón. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: a mí no me está llamando para que pelees su guerra, muchachito. Pelea tú la buena batalla. Ojo, y acuérdate de las profecías habladas sobre tu vida con imposición de manos. ¿Sabes lo que le está diciendo? Recuerda lo que se te inscribió y deja de estar pidiendo consejos para salir de tus crisis nerviosas y existenciales. ¿Eres iglesia o qué? Ahora te voy a pedir un favor. Levanta tus manos ahí donde estás. Toma tu familia, tómala de la mano. Vacíate de todo lo parecido a iglesia que no es iglesia. De todo lo que emocionalmente te vendieron como iglesia y no es iglesia. De todo lo que tú creías que era iglesia y no es iglesia. Esperando una llamada. Ay, es que no volví a la iglesia porque nunca me llamó el líder. No eres iglesia, papá. Ay, es que yo vi que nunca me sufrí, nunca me... Y tú sabes lo que sufrimos los pastores. Tú sabes si comemos. Tú sabes cómo hacemos para pagar cuentas y renta. Pero no estamos aquí llorando, ni tirando lástima, ni llorando siempre, por favor, no. Porque a ti como a mí nos salvó el mismo ser, la misma persona, Cristo. Cristo nos salvó. No para hacer cualquier cosa, ni para sentarnos en una silla, y para estar dependiendo de un hombre que me dé una palabra que me levante el ánimo y la estima. No, a mí me salvó Cristo e inscribió en piedra el propósito, porque Jehová cumplirá su propósito en mí y el diablo no se puede oponer a la iglesia, porque Satanás, todo su infierno y todo su ave no pueden prevalecer contra la iglesia. Satanás puede prevalecer contra un individuo, pero no puede prevalecer contra eclesía. Oh, Robroso, vacíate ahora mismo, vacíate de todo lo parecido a iglesia que no es iglesia, de todos esos conceptos torcidos que no es iglesia, de todo aquello que parece iglesia pero que no es iglesia, de todo aquello que huele a iglesia pero que no es iglesia. Ay, cómo extraño que me den palabras de ánimo. ¿Ocupas todavía palabras de ánimo? Busca en Google, busca en YouTube a Leslie Brown, a Norma Vincent Peale. No son cristianos, pero son motivadores y levantan la estima de la gente. Si para eso nos hubiera llamado Cristo, entonces no hubiera hecho eclesía, hubiera hecho una organización de inteligencia emocional y de terapia cognitiva y neurociencias. Pero no, hizo eclesía, un lugar de gobierno para inscribir en piedra los propósitos del Dios eterno en los corazones de la gente, y que no hay infierno que lo borre. Razón de cabrazo tú. Levanta tu mano ahí donde estás, sonduca brazo. Y brusta que brandere que bebe, ora en lengua, ora en lengua. Llama a tu familia, llama a tus vecinos, conecta con tus discípulos ahora mismo. Llámalos, llámalos, llámalos. Ponles en altavoz, conéctense en redes ahora mismo. Ahora mismo, ahora mismo voy a activar eclesía en ti. Voy a activar eclesía en ti. Voy a volverte a reconectar con la fuente verdadera de eclesía. ¿Estás listo?
Márquele a tus discípulos, dígale: discípulos, mientras vemos por Facebook la transmisión, quiero que se conecten en alta voz. Pastor, llama a tus discípulos, anciano, mentor, vamos hijo, hazlo. Llámalos y di: nos vaciamos de todo concepto erróneo de lo que es iglesia. Nos vaciamos de un diseño desconfigurado de lo que es iglesia. Nos vaciamos de información falsa de lo que es iglesia. Nos vaciamos de ese concepto emocional. Ay, es que en la iglesia yo me tengo que sentir bien, me tienen que tratar bien. En la iglesia me tienen que dar ánimo. En la iglesia me tienen que dar palabras de ánimo. En la iglesia me tienen que levantar la estima. El líder, es que el líder no es tu babysitter. El líder no es tu niñera. El líder es alguien que simplemente te guía el camino. Pero Cristo es el camino. Él te muestra el camino, pero Cristo es el camino. Camínalo. Rosso cotorro, Padre, oro sobre esa familia. Oro sobre cada patriarca que me escucha y me mira. Oro sobre cada mujer que está ahí al frente de esta transmisión. Oro sobre cada hombre, sobre cada discípulo, sobre cada pastor, sobre cada anciano, en cada ciudad donde me mira. Oro que la iglesia, la figura, el diseño de la eclesía se impronte, remuevo, quito, remuevo, arranco, extirpo, remuevo, arranco, extirpo todo concepto y diseño equivocado de lo que era iglesia en la mente, en las emociones, en el alma, en el espíritu, en los pensamientos, en la psique, el soma y el rúa, en el espíritu, el alma y el cuerpo. Ahora, todo ese concepto desconfigurado, todo ese diseño torcido, lo arranco. Arráncalo, Espíritu Santo, arráncalo por tu poder, arráncalo con tu sangre, arráncalo con tu power. Espíritu Santo, ahora establece el diseño original, establece eclesía. Dale las llaves, dale las llaves, dale las llaves, dale las llaves del reino. Abran puertas ahora, abran puertas ahora. 100 días de favor. Oí al Señor y me dijo: vienen 100 días de favor. ¿Sabe qué? El que tiene llaves tiene acceso. El que tiene llaves tiene poder. Desátalo, 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 desátalo. Desato los 100 días de favor para tu casa. Desato los 100 días de favor para tu familia. Desato los 100 días de favor para tu empresa, para tu negocio. Desato los 100 días de favor para tu empresa, tu negocio, tu compañía, tu familia, tu matrimonio, tus relaciones, tus estudios. Desato para tus casas de paz, tu liderazgo, tus redes, tu liderazgo personal, tu familia, tus padres, tu negocio. Lo desato. Ideas creativas, desato el favor. Los 100 días de favor los legalizo, porque la Biblia dice que sellos y llaves tenía eclesía. Por lo tanto los firmo y los sello y lo declaro desatado a tu favor, desatado a tu favor, desatado a tu favor, desatado a tu favor y a favor de tu casa. 100 días de favor después de la pandemia, 100 días de favor. Lo desato, lo desato, lo desato, lo desato, lo desato en el nombre de Jesús. Rebosandarabacayarabase. Sigue llorando con tus discípulos, con tu familia. Sigue llorando, adorando, adorando, adorando. Eclesía, te bendigo. Ahí en tu casa, en tu barrio, en tu colonia, en tu ciudad, en tu país, en tu estado, en tu departamento. Te bendigo, eclesía. Les amo. Bendecidos a todos. Shalom. En el nombre de Jesús. Insaciable
descanso.